Ya, empecemos. Ya nos queda un poquito de ejercicio, entonces por eso esa introducción tan larga. Esperando también para que llegaran. No son como 9 ejercicios por ahí. Ya entonces, como siempre, la idea sería que leyesen eh, y lo respondemos. ¿Ya? Unos 2 minutitos para que lean y responden. Venga al tiro. ¿Aló? Ya, ahora sí. ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿Lo alcanzaron a leer? ¿Saben opciones? ¿Qué piensan? Lo voy a leer. Ya lo voy a leer para que estemos todos ahí al día. Dice, se realiza un experimento que consiste en colocar dentro de una cámara de vacío dos cargas eléctricas puntuales. Tenemos Q1 y Q2, ¿ya? Son conocidas. Separadas entre sí por una distancia D, también conocida. Registrándose la magnitud de la fuerza eléctrica entre ellas. La experiencia se repite 50 veces. La DF. La experiencia se repite 50 veces solo modificando la distancia entre las cargas. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación puede resolverse con este experimento? Bueno, ahí están todas esas preguntas. Eh, por aquí dice la D, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué opiniones? Si pueden con micrófono estaría mejor. ¿Y por qué? D también. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con la D? Es que yo lo hice más como por descarte, Ujú. que ahí sale que, eh, se modifica solamente la distancia. Así que por eso hice como la que no más sentido. Ya, entiendo. Ujú. Sí, de hecho es la D. Es la D dice la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas eléctricas puntuales depende de la distancia que separa estas cargas. Depende, es una pregunta. Lo leí como una frase, pero una pregunta. Eh, sí, es eso. No sé si necesitan como más explicación de esta. No hay mucho, quizá compararla con respecto a otra. Por mi parte, no. Ya, perfecto. Avancemos entonces. Eso era mucho texto. Está la voy a leer antes. Dice, para construir su propia escala de temperatura en escala nueva, escala N, Nicolás elabora el siguiente gráfico que relaciona su escala con la escala Celsius de temperatura a presión de una atmósfera. Entonces tenemos claro que la temperatura, ¿cierto? Se comporta de forma lineal. La temperatura N se comporta de forma lineal con respecto a la temperatura C. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información, es correcto afirmar que el agua se congela a 0 grados N, el agua ebulle a 215 grados N y menos 35 grados N corresponde a 14 grados Celsius. ¿Qué opinan? Opiniones.
Esa por mi parte ya no la pude La D. resolver. Ujú. ¿Quién habló? ¿Michi? Sí, pero después habló, creo que alguien. Anastasia. Anastasia creo. Sí, ¿Anastasia? Yo le he dicho que la D, porque la uno Ujú. se supone que debería ser menor temperatura, ¿no? Para que se congele el agua. Lo que pasa es que el agua Entonces, se congela a 0 °C. El agua se congela a 0 °C, entonces cuando la escala de temperatura en 0 °C es cero, estamos acá, ¿cierto? Entonces representa que estamos en 14 grados 9 o N. Eso igual a 0 °C, según esta cuestión de acá. ¿Ya? Em, entonces, como la temperatura dice aquí que se congela a 0 grados N, 0 grados N corresponde a este valor. Perdón. No, no, estoy puro lisiando. Dame un segundo. Aquí, el agua se congela a 0 grados N. 0 grados N es este valor de acá, ¿ya? Que sería 0 grados N igual a 14 grados Celsius, ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sabemos que el agua se congela a 0 grados Celsius, entonces aquí nos dice que en 0 grados N se congela, y te está diciendo que se congela a 14 grados Celsius. Por lo tanto, no es así. ¿Ya? Entonces esta no sería. ¿Ya? ¿De acuerdo? sí, ¿Ya? Anastasia había dicho otra. Había dicho que era la 2 y la 3. ¿Por qué era la 2 y la 3? sí. Pensaba que el 14, o sea, la línea que pasaba por entre el 14 y el -35 Ujú. era lo mismo que como, o sea, representaba lo mismo que el 215 con el 100. Pero me Ah, equivoqué, ya. No, 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 no. parece. Claro. Mire, en este caso, esta no sería, ¿cierto? La uno no sería. Las dos dice, el agua ebulle a 215 grados N. ¿Ya? Es decir, en este punto, estamos en este punto. Corresponde a 215 grados N, y eso en grados Celsius correspondería a 100 grados Celsius. Ya, entonces sí, porque el agua ebulle a una atmósfera, y eso es importante, a una atmósfera a 100 grados Celsius. ¿Ya? Es un dato súper importante, porque si no estuviésemos en una atmósfera, el agua no ebulle a 100 grados Celsius, sino que ebulle a otra temperatura. ¿Ya? Eso es importante. Entonces esta sí sería, esta no sería, y la última dice que menos 35 N corresponden a 14 grados Celsius. Eso es falso. ¿Por qué? Porque a menos 35 grados N estamos aquí. ¿Ya? ¿Y qué corresponde eso? ¿Alguien lo dice? ¿En grados Celsius? 0 grados Celsius. Sí, 0 grados Celsius. Entonces, por ende, sería la alternativa A. ¿Ya? Solo dos. ¿De acuerdo? Es importante que sepan leer gráficos. Em, Anastasia, ¿querías decir algo? Que te escucho como la guía. Así como, bueno. ¿Qué hice acá? Ha dicho sí. Bueno. Es importante que sepan leer estos gráficos, ¿cierto? Porque es probable que entren en este tipo de gráficos. O bueno, no específicamente con esto, pero sí con otras cosas. Sobre todo la parte de velocidades, ¿cierto? Aceleración y todo eso. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos al siguiente. La 75. Ya le doy un ratito. Se voy a anotar aquí.
Les doy un tiempo para que lo puedan resolver. ¿Cómo le fue? Estoy entre tres. Entre tres, está entre muchas. ¿Entre cuáles estáis? Que primero dije la B, ¿Ya? después la E. Ujú. Y Dijiste la la B primero y tercera después la E. sería como. Sí, después dije la C, así como por último dije, no puede ser la C. ¿Ya? ¿Y por qué pensáis cada una? Porque, o sea, la C, obvio, porque no, la B. Sí está hablando del resultado del tsunami, no, pues está ¿Ya? hablando del resultado del terremoto, no del tsunami. Ujú. Bueno, Entonces, la E, tú dices que es la E. sino que la E o la C, la Ya, B ya no. ya, perfecto. ¿Y los demás chicos? Aquí en el chat pusieron E. Pusieron E. ¿Ya? ¿Opiniones? Bueno, leámosla entonces. Dice, el terremoto de Chile Central del 27 de febrero de 2010 produjo cambios en la fisionomía costera, con zonas que quedaron sumergidas bajo el mar, y otras donde el mar cayó incluso varios metros bajo su nivel inicial. Estos fenómenos serían producto de mm, ya. La dice la mala calidad de suelos y edificaciones en el borde costero. No, eso no puede ser así, no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido porque sí, claro, los edificios o los suelos son eh, de mala calidad y no hay un terremoto, por ejemplo, no pasaría nada, entonces no tiene sentido. La B dice, el resultado de tsunami que afectó las costas. Pudiese ser esa, ¿ya? Pudiese ser la del tsunami, y claro, es normal tener dudas en este punto, así que pasemos a la siguiente. Dice, un cambio abrupto del eje terrestre. Eh, no, no, esta no tiene sentido, no tiene sentido alguno, em, porque de hecho partimos con que al final los ejes terrestres no cambian de una forma abrupta, por así decirlo, y tienen, claro, pudiese tener estos efectos, pero partimos con esa hipótesis inicial que dice que no cambian abruptamente los ejes de la Tierra, ¿ya? La D dice la alta graduación del terremoto en la escala de Mercalli. Eh, no, porque al final esto es como un efecto, ¿cierto? De algo, ¿ya? Y el algo está en la E. Dice un efecto del desplazamiento entre la placa Nazca y la sudamericana. De hecho, la placa Nazca y la sudamericana son las placas que están en Chile, ya como el límite está en Chile, o cercano a Chile, ya que recorre, bueno, lo vimos en las clases, si no me equivoco. Entonces, al final, este efecto inicial, ¿cierto? Provoca el terremoto. Y ahí se producen muchas de estas cosas. Se produce, por ejemplo, la D, se produce, por ejemplo, la B, ese, hay un efecto también en la A.
Entonces al final la respuesta más completa, o sea, la principal, ¿cierto? Y la que al final produciría este fenómeno, ¿cierto? Que el terremoto sería el efecto del desplazamiento de las placas. ¿Ya? Entonces sería la letra E. ¿Opiniones? Igual estaba pesada la pregunta. Estaba como para dudar. Sobre todo entre la B y la E. Yo tengo una pregunta, pero o sea, Ujú, eh, en la escala de Mercalli, ujú. ¿qué otros efectos tendría si fuera así como producto de la escala de Mercalli? Em, no entendí también la pregunta, pero al final lo que mide la escala Mercalli mide como cómo lo sintió la gente, encuestas, ¿cierto? En cómo quedaron los edificios, en cómo quedó, no sé, po, eh, cosas más que nada visuales, ¿cierto? Y de la percepción de las personas. Ya, y ahí miden con intensidad del terremoto. Eh, eso, no sé qué más, cómo responder la pregunta. No, no, era eso. Ya, Gracias. vale, vale. ¿Alguna pregunta? Quiero un eje terrestre. Un eje terrestre, eh, nosotros hacemos la Tierra, ¿cierto? La Tierra tiene un eje, por ejemplo. Y ese eje está como medio angulado. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un eje imaginario, ¿cierto? Que pasa por este punto, ¿cierto? Horizontal, si lo viésemos desde el frente, habría un ángulo aquí, ¿cierto? De separación, que al final hace que esté ciertamente inclinado el eje de la Tierra. Y ahí sería este eje que vemos acá. Eso, eso en simples palabras es el eje de la Tierra. A veces se refiere como a ese cambio, y de hecho estos cambios son en miles de años, ¿ya? Estos cambios, ¿cierto? Tienen repercusiones en el clima, por ejemplo. em, sí, en el clima. Entonces, si cambia el eje, puede pasar que, por ejemplo, la zona norte o la zona, el hemisferio norte esté como una temperatura distinta que lo que está ahora, por ejemplo. O el hemisferio sur esté a una temperatura distinta a lo que está actualmente, en promedio. ¿Ya? A ese eje nos referimos. Si quieres, si no te queda claro, podemos ver una imagen. Es un eje imaginario que va como de polo a polo. El polo norte, el polo sur. De hecho, eso quizás se me olvidó. Tenemos aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. La Antártida. Mm, ya, perfecto. Sigamos entonces. Dice, la liberación excesiva de la atmósfera de dióxido de azufre, eh, claro, y óxido de nitrógeno es la causa principal de. Bueno, ahí tienen todas esas alternativas. Esta pregunta es cortita, así que, opinión. B, dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿No? Sí, es la B. ¿Por qué es la B, Michi? No me acuerdo muy bien, pero el por qué no me acuerdo, pero sabía que estaba muy segura que era la B cuando la hice. Ya. Pero, ¿por qué? Pero, ¿cómo?
si estaba muy segura. No, es que una vez es que yo me acordé que mi profe, no me acuerdo cuál profe, Ujú. di- me dijo, nombró que era sobre mi profe, no sé por qué, pero mi profe de biología Ya, sí, nos sí. contaba como historias y cosas. Mm, Y en uno nos habló, parece, de lo de Chernobyl. Y ahí dijo, no, la lluvia ácida, dióxido de azufre. Y yo dije, y ahí me acordé. ya. Por eso. Sí, no hay como mucho más que decir en realidad. Es como que aquí está la respuesta. Ya es eso. Esta liberación excesiva provoca este fenómeno. Ya. Pudiésemos hablar, por ejemplo, de otro fenómeno, si quieren. Em, es que está todo como medio de la mano, ¿cierto? El calentamiento global. ¿Alguien sabe por qué se produce el calentamiento global? Por la liberación excesiva de gases, ¿o no? De, Sí, de gases de efecto invernadero. sí. Que al final como que estos gases hacen una capa que no permite escapar la radiación que emite la Tierra hacia el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que se acumula en el planeta. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, por eso hay un calentamiento global. em, por eso. Entonces, en este caso son, entiendo que no son gases de efecto invernadero. em, Creo que no. Entonces, por eso esa no podía ser, por ejemplo. El debilitamiento de la capa de ozono está asociado a los pesticidas, ¿cierto? Em, sí, principalmente eso. ¿Ya? Alteración del ciclo del agua, se puede ver, es un efecto, ¿cierto?, del calentamiento global, por ejemplo, porque, bueno, es súper complejo en realidad el fenómeno, pero, claro, pasaría que al calentar, por ejemplo, la temperatura en superficial, se secarían los suelos, por ejemplo, habría menos recursos como sólido en agua, como hielo, ¿ya? En las montañas, eh, y así un sinfín de efectos que pueden producir al final la alteración del ciclo del agua. Y el cambio en el régimen de las estaciones lluviosas, eso puede ser, por ejemplo, asociado a lo que habíamos hablado sobre el eje terrestre, ya, pero también está asociado también al calentamiento global y la alteración del ciclo del agua. Así que, y la debilitación de la capa de ozono, el debilitamiento, ¿ya? Entonces al final sería esa la respuesta, pero esta es como bien específica en realidad y está asociado a ese fenómeno que dice Michi, ¿ya? Así que no hay mucho más que agregar. Pasemos a lo siguiente. A esta le doy 5 minutos porque es más larga. Es más larga de hacer, para que la puedan pensar bien. O me avisan cómo van también, pues, si no llegan a nada, me dicen. Si necesitan ayuda también me dicen. ¿La B? Sí, creo que sí. ¿Cómo lo sacaste? Donde ahí sale que la potencia, creo, a ver, no, Ajá. sale que por la estufa S circula el doble de corriente Sí, que por la estufa T.
Así que Ujú. la potencia de la estufa S tiene que ser el doble de la T, digo yo, así como Ah, por la corriente. claro. Sí, pues tiene sentido. De hecho, tiene harto sentido. ¿Opiniones de los demás? ¿Qué piensan? Creo que la ve. No estoy seguro. Vamos a hacerla. Pero creo que bien el análisis de Anastasia. Algunos detalles no es que voy a destacar, pero bien. Si no hay opiniones, me dicen. O sea, no me dicen. Ya, démosle entonces. Nosotros, bueno, lo voy a leer. Dice, dos estufas eléctricas S y T funcionan conectadas a la red domiciliaria. ¿Ya? Por la estufa S circula el doble de corriente que por la estufa T. Si PS es la potencia de la estufa S y PT es la potencia de la estufa T, se cumple que, bueno, y aquí hay distintas relaciones de potencia. ¿Ya? Entonces, si, claro, si tenemos que al final pasa por la estufa S, ¿cierto? Circula el doble de corriente eléctrica, significa que la resistencia, ¿cierto? Como lo había resuelto ya. Bueno, quizás hacer un diagrama. Ya nosotros si tenemos, este lo resolví hace rato, así que intentar acordarme, podríamos hacer lo siguiente. Ya tenemos el circuito más o menos así. De ahí está la fuente de poder, ¿cierto? Que al final es como que nos estamos conectando al enchufe de alguna forma. Y están conectadas, por ejemplo, eh, las otras dos estufas. Ya está conectada al mismo conector, o sea, a la misma como sí, al mismo enchufe, por así decirlo, o al enchufe que está al lado, al final, ignoremos ese detalle. Entonces viene una corriente, ¿cierto? Y, ¿ya? Y esta va a ser la estufa S, esta va a ser la estufa T, ¿ya? Entonces, de aquí va a pasar que se va a dividir un poco, po. Se va a dividir un poco, y una corriente va a ir para allá, y la otra va a ir para allá, ¿cierto? Entonces aquí nos están diciendo que por S circula el doble de la corriente que la estufa T. Entonces, por ejemplo, si esta es 3I, por aquí iría 2i y aquí iría i no. ¿Ya? O sea, está diciendo que por S pasa el doble de corriente que pasa por T. ¿Ya? Em, mm, mm. Claro, yo hice algo em, medio enredado en realidad. Pero hasta acá se entiende, ¿no? Sí, Ya. Entonces, ya que tenemos eso, nosotros sabemos que hay ecuaciones como para la potencia. La potencia, pues está haciendo la resolución larga, pero es cierto lo que dice Anastasia. Y cuadrado por R. Ya esa es la ecuación de potencia. Entonces, em, si pasa que bueno, primero tenemos la relación de que RS va a ser menor a RT. Ya la resistencia de S, esta resistencia de acá que representa la estufa, S es menor a la resistencia en T, a la resistencia que pasa acá por acá. ¿Por qué? Porque pasa más corriente por acá que por acá. ¿Ya? Eso primero. Em, entonces al final si nosotros definimos como una corriente, una resistencia R, que R va a ser igual a, pongámosle RS, creo. RS. Ya, es mejor así. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que 2RS es igual a RT. Ahí sí. Entonces al final, la corriente S tiene que haber dos estufas, ¿cierto? S para que al final se parezcan a una estufa T.
¿Ya? Eso no quiere decir que esta igualdad de acá. Entonces, si yo reemplazo luego que, por ejemplo, la potencia T es igual a esta ecuación de acá arriba, sería la corriente I, ¿cierto? O quizás lo estoy enredando demasiado, como haciendo la cuestión con cálculo. No. ¿No? ¿Muy bien? Ya, perfecto. Em, dígame, ¿aló, aló? Bueno, vamos aquí a definir, claro. em, También acá abajo voy a definir que I sub S va a ser igual a 2 veces I sub T. Ya que al final la corriente que pasa por S es 2 veces, ¿cierto? La corriente que pasa por T. Creo que eso es así. Que al final que I sub T es lo mismo que I sub S partido en 2. ¿Ya? Entonces ya teniendo eso, decía que en mi opinión no. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, bueno, yo supongo que no está complicado. A eso se refería. Ya. Em, entonces, si yo defino, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Ya, si yo defino, ¿cierto? La potencia PT como la corriente sub T cuadrado, ¿cierto? Por la resistencia sub T. Aquí yo puedo reemplazar cosas. Puedo reemplazar cosas, ¿cierto? Y decir que... Ah, bueno, y también voy a definir por otro lado que P sub S va a ser igual a la corriente I sub S al cuadrado por R sub S. Ya de acuerdo a esta ecuación de acá arriba, que es la ecuación de potencia que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación de acá, voy a hacerlo acá arriba, perdón si está un poquito desordenado, yo digo, dado que P sub T es igual a I sub T, pero I sub T es I sub S partido en 2, de esta ecuación de acá, yo reemplazo, digo, I sub S cuadrado partido en 2 al cuadrado por RT. ¿Ya? Y aquí que llegamos. Llegamos a que aquí me falta algo. Me falta algo, me falta algo, me falta algo. Ah, sí, me falta algo. Yo reemplazo aquí también R sub T. ¿Y R sub T cuánto es? Lo tenemos de acá. R sub T es 2 R sub S. Entonces, P sub T va a ser igual a I sub S partido en 2 al cuadrado por 2 R sub S. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo aquí, si se dan cuenta, es mezclar estas dos ecuaciones de acá, junto con estas otras ecuaciones de acá, para al final generar una igualdad entre potencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero llegar a una igualdad entre potencias, lo que nos piden. Entonces, P sub T va a ser igual a I sub S cuadrado, ese I sub S, partido en 4, porque quería 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, por 2 R sub S. ¿Ya? De aquí simplifico, simplifico, me quedan 2, me quedaría P sub T igual a I sub S cuadrado partido en 2 por RS. ¿Ya? ¿Y qué pueden destacar de acá? Yo destacaría que aquí esto de acá es P sub S, por lo tanto, P sub T va a ser igual a P sub S partido en 2. Y sería la alternativa B. Y ahí estaría. Ahí sí. No me acordaba mucho cómo lo había hecho, pero ahí llegué. ¿Se entendió? Sí, Eso. ¿Alguien tiene dudas? Pero eso, cuando tengo como todas estas igualdades de este estilo, ¿cierto? Yo voy a las ecuaciones principales, o sea, la ecuación de, por ejemplo, de la potencia, que partí aquí con esta ecuación de la potencia, e intento, en base a, claro, la potencia aplicada a un objeto y la potencia aplicada al otro objeto, empezar a igualarlos de alguna forma, ¿cierto? Encontrando relaciones entre
entre la corriente y entre la resistencia. Y al final llegamos al resultado. ¿Ok? Entonces intentamos dejar, esta acá, por ejemplo, la intentamos dejar en función de la corriente y la resistencia de la otra potencia. ¿Para qué? Para que al final genere la igualdad. ¿Ya? Eso más o menos es el camino, al menos que a mí me gusta seguir, para que, para que se entienda. Pero es cierto lo que hizo Anastasia. ¿Qué era lo que había dicho tú, Anastasia? ¿Que era como más simplificado? Como profe que le escuché medio cortado. Ah, perdón. Em, que, bueno, había explicado el proceso, ¿cierto? Pero tú habías dicho algo más simplificado, algo más, quizá más sencillo, para que se entienda aquí. No sé si lo puedes repetir. Sí, es que yo decía que a más corriente, mayor potencia. Menor corriente, menor potencia. Ajá, Pero es casi lo mismo, o sea, como que claro, pensé lo mismo, pero más simplifica. claro. No, está bien, está bien, está bien. Sí, porque uno a veces como que avanza tanto que se complica a veces más de la cuenta. ¿Ya? Es como difícil bajar de nuevo como al colegio, a la PSU. Pero sí, eso, es eso. Bueno, chicos, voy a borrar. Ya, perfecto. Voy a borrar. Esto es como borrar la pizarra. Ya está. Vamos a la siguiente. Tenemos más circuitos. Intentémoslo, terminarlos porque quedan tres ejercicios. Hagamos este, 78. Lo voy a leer rápido y bueno, ahí este es cortito, sí, en todo caso. Dice, por los conductores de un circuito simple, que consta de una batería de una resistencia, circulan 120 coulombs en 80 segundos. Si la resistencia presente en el circuito tiene un valor de 8 ohms, ¿cuál es el voltaje de la batería? Y entonces le voy a hacer un dibujo para que lo puedan resolver, pero es esto. Es un circuito simple, ¿cierto? Que le piden calcular el voltaje de la batería y te da la resistencia. La resistencia es de 8 ohms y hay una corriente que pasa por aquí. ¿Ya? Eso. Tienes que encontrar este voltaje. ¿Cómo lo harían? Vengo al tiro. A la vuelta pregunto. Ya volví. ¿Cómo les fue?
¿Pudieron? ¿Hay que dicen por aquí? Vicente dice que no. ¿Alguien más? Ah, puede ser flechita. ¿Cómo van los demás? ¿Van avanzando? Eh, no, no han podido. Lo están intentando, sino para hacerlo. O sea, lo intenté, pero no me dio nada, entonces. Ya, perfecto. Eso es bueno saberlo. Entonces, vamos a hacerlo, ¿ya? Este ejercicio se ocupa la ley de Ohm. Voy a hacerlo con color rojo para que se note. Sí, con color... Un verde, que nunca dibujo con verde, a ver. Un verde más claro. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, bueno, nos piden un circuito simple, ¿cierto? Un circuito simple es una batería conectada a una resistencia y hay un cable. Hay un cable entre, entre los dos elementos. Ya nos da la resistencia, ¿cierto? De la, en ohms de la resistencia. eh, y nos piden el voltaje, ¿cierto? Y nos dicen que pasa, claro, que si hay un voltaje, ¿cierto? Evidentemente tiene que pasar una corriente. Y además que nos dan los coulombs y los segundos, ¿cierto? Que pasan por este cable, ¿ya? O que pasan por el circuito en realidad. Entonces nosotros sabemos que corriente, voy a estar dibujando acá arriba, corriente es coulombs partido o carga partido en el tiempo, ¿ya? Entonces, este coulombs, o sea, la carga está en coulombs y el tiempo está en segundos. Entonces simplemente es decir 120 partido en 80, ¿ya? Esto lo simplificamos por 2 quedan 60, aquí queda 40, por 2 de nuevo, quedan 30, y después por 10 queda 3 medios, ¿cierto? Esa sería la corriente, 3 medios. ¿3 medios? No, R dice mal, Coulomb 120. Y hagámoslo lento porque, a ver, sería 60, ¿cierto? Partido en 40. Ya, y eso lo simplificamos por 2 que harían 30, partido en 20. Y eso por 10 que harían 3 medios. ¿Ya? Y 3 medios es 1.5. O sea, perdón, 1.5. ¿De acuerdo? 1.5. Estoy simplificando, resolviéndolo. Entonces, sí. Y ya que tenemos la corriente, ¿cierto? O sea, tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular, ¿cierto? Dado que estos dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces, si yo calculo el voltaje que está en la resistencia, estoy calculando el voltaje que está en de la batería. ¿Ya? Entonces, si para calcular el voltaje que hay en la resistencia, ocupamos la ley de Ohm. La ley de Ohm, el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje va a ser igual a ¿qué? A 1.5 por la resistencia que es 8. ¿Ya? O quizá más sencillo, es decir, 3 medios por 8. Ya, así es muy fácil multiplicar la mano. Entonces esto quedaría, esto lo simplificamos, ¿cierto? Por 2 y quedaría 3 por 4. ¿Y 3 por 4 cuánto es? 12. Y quedarían 12 volts. ¿Y cuál respuesta sería? Sería la D. ¿Eso? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué les complicaba, por ejemplo? Podría ser como el primer paso y después ya no podía seguir. Después quedaba Ah, como... ya.
Pero siempre tienen que ir a la ley de Ohm. La ley de Ohm, al menos cuando quieren sacar voltaje o corriente o resistencia, vayan a la ley de Ohm. Y con ley de Ohm pueden sacarlo. ¿Ya? Y como en este caso están en paralelo, mismo voltaje, y sale sencillo. ¿Ya? Así que eso, bueno, sigamos. Si no hay más dudas, voy a borrar. Voy a borrar. Ahí está, borrando la pizarra. Ya, quedan dos ejercicios. Este de acá, está listo. Dice, el circuito de la figura está formado por tres resistencias distintas. Tengo R1 por acá, R2 por acá y R3 por acá, por las cuales circulan corrientes de intensidades. Bueno, corriente. I1, I2 e I3, respectivamente, que se conectan a una fuente que suministra corriente continua. Estamos hablando de corriente continua. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponden a la relación que se da entre las intensidades de corriente que pasan por cada una de las dichas resistencias? ¿Ya? Eso, Martín, ¿qué es? Recuerden las cañerías del agua. Recuerden que si el agua empieza por una cañería y se encuentra con dos cañerías, se divide en dos. Entonces ahí debería salir. Funciona también la corriente. ¿Opiniones, chiquillos? ¿Aló? Hola, la, no estoy muy seguro. Vicente dice que es la A. ¿Ya? ¿Por qué dice que es la A, Vicente? No estoy muy seguro. ¿No estás seguro? Mm, Vale, vale. O quizás Ah, sea la E, Yo digo que la D o la E. quizás ¿la la E D también. o la E? ¿Ya? ¿Quién más? Michi va a hablar. Sí, yo iba a decir que yo no sabía mucho cómo que esa la salté. Ya, no importa, no importa. Em, bueno, por qué dice... bueno, Anastasia y Vicente hablaron. ¿Por qué dicen que son sus respuestas? O Anastasia, ¿por qué Vicente dijo que no? Anastasia, ¿por qué decís que es la C o la E? Dijiste, creo. ¿Me escucho? Sí, te escucho. Había dicho que la D o la E. Ah, ya. Y primero no estoy segura de que cuando es continua, Ajá. si quiere decir ¿Aló? que pasa como la misma por un lado, porque no habló de diferencia. Ahí, ¿me escucho? Ah, sí, sí, ahora sí, ahora sí. Quédate como hasta Yo digo corriente que es continua. más la D, pero igual como que la E dije por si acaso. Que tengo entendido que la corriente que entra, si se reparte, como que se reparte parejo, así que no podría ser la misma cantidad Ujú, que entró en claro. cada lado. No sé si me doy a explicar. Sí, sí, Me te voy más entiendo. por la D. D, ¿Cuál diría que puede ser la E en caso de? ya. Mira, esto que dice corriente continua, no te escuché mucho, pero corriente continua
Lo demás sí te lo escuché clarito, así que tranqui. Corriente continua. Es que hay dos tipos de corriente. Ya tenemos corriente continua y corriente alterna. Ya corriente alterna no entra para PSU y lo van a ver, si es que estudian algo relacionado con esto, lo van a ver en la universidad. Así que no se preocupen de ese concepto. Ya aquí lo dicen corriente continua para que sepan que al final estamos hablando de en el mismo lenguaje que siempre hemos hablado. ¿Ya? Es más que nada eso, para complementar. Son detalles finalmente, pero que al final no, no son tan relevantes ahora mismo. ¿Ya? Eso no quiero complicarlo mucho más con eso, con lo de corriente continua y corriente alterna, pero eso para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Así que no se confundan con eso. En segundo lugar, ¿cómo resolvería esto yo? Ya. Entonces, como les dije, el agua, o bueno, la corriente, si entra por acá, ¿cierto? Se empieza a distribuir, ¿cierto? Se distribuye por acá, se distribuye por acá, eso lo decía Anastasia, ¿ya? No sé si específicamente de forma equitativa, ¿ya? Porque para que sea de forma equitativa tengo que conocer la resistencia. Y para que sea de forma equitativa, I1 igual a I2, perdón, I1 igual a I3, para que pase eso, tienen que R2 necesariamente ser igual a R3. Ya, pero como nosotros no sabemos eso, no podemos decir que son equitativas. Ya, pero sí se divide como, y se van hacia de esta flecha verde se divide en dos. Se divide para allá, ¿cierto? Y se divide para acá. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que no entendemos todo. Entonces, em, como les dije, el agua, ¿cierto? Todo lo que entra se divide, ¿ya? Entonces, si I1 es la corriente total, y 2 más I3, ¿qué va a ser? La suma. I1 y 2 más I3 nos va a dar I1. Necesariamente tiene que cumplirse eso. Y pasan los nodos. Ya, de hecho, esto es un nodo. ¿Se acuerdan? En su momento les dije que esto es un nodo. Todo lo que entra al nodo es igual a todo lo que sale del nodo. Es decir, esto entra, tiene que ser igual a lo que sale. Esto sale. ¿Ya? Entonces se cumple esta relación. Por lo tanto, si lo queremos dejar expresado como lo que sale acá, lo tendríamos que tirar todo por lado. Y quedaría, si tiramos todo esto para allá, quedaría como I1, aquí falta un 2, menos I2, menos I3, es igual a cero. ¿Ya? Que sería la alternativa D. ¿Eso? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dígame. En algunos casos puede que la E se lleve como sea real, en algunas ocasiones. La E. Tipo que la misma cantidad que entra Ajá. eh, esté en ambos lados, por así decirlo. En vez de Sí. partirse por la mitad, como que ambos lados tienen la misma cantidad de energía. ¿De corriente? Sí. Como en ese mismo circuito, tipo, Aquí ah, tendría que pasar que para que I2 sea igual a I3, creo que eso es lo que me dice. Para que pase eso, tiene que ocurrir necesariamente que R3 es igual a R2. Si se cumple que R3 es igual a no. R2, se va a cumplir que eso de arriba. ¿Eso? Yo decía de que si se puede que I2 sea Ajá. igual a I1 o que Ah, ya. I3 sea También se igual puede. a I. También se puede. O Pero y que ambas al mismo tiempo sean igual a I1. es- eh, que ambas sean iguales a 1 es imposible. ¿Ya? Ah, Porque al final, si I1, si I1 es igual a I2 y también es igual a I3, ¿qué pasaría? No se cumpliría esta igualdad. Estaríamos como diciendo que no se cumpliría la igualdad, como que incluiríamos energía de otro lado. No sé si me explico en ese sentido. ya, sí, sí entiendo. Pero sí puede ocurrir que I1 es igual a I2. ¿Y cuándo ocurriría eso? O cuando, por ejemplo, esta parte se corta, por ejemplo, esta parte no existe y no sé, pues de repente empieza a fallar todo este circuito de acá y se corta. Entonces, ¿qué pasaría? Toda la corriente pasa directamente a I2.
Entonces ahí qué pasaría que I1 es igual a I2. ¿Ya? Y así también para el otro lado. U otro caso es que esta resistencia R3 sea demasiado grande. Cuando la resistencia es demasiado grande, implica que pasa muy, muy poquita corriente. Por lo tanto, si R3 se vuelve casi infinito, ¿qué pasaría? I3 se volvería muy, muy cercana a cero. Por lo tanto, I1 sería aproximadamente I2. ¿Ya? Ya. Esos son Sí, los casos. Bueno, ya voy a hacer el último ejercicio, chiquillos. No sé si tienen tiempo. Yo tengo tiempo. Ya no tengo tiempo, pero puedo hacerme el tiempo por ustedes. Así que hacemos el último ejercicio y nos vamos. Voy a dejar esto listo. Lo voy a leer. Dice, la energía eólica consiste en utilizar energía de las corrientes de aire para transformarla, gracias a aerogeneradores, en energía eléctrica. Traspasamos energía del aire, que energía cinética del aire, a energía eléctrica. ¿Ya? Estos aerogeneradores son los típicos aerogeneradores que son como, no sé si lo han visto cuando ha ido al norte, alguno que ha ido al norte, y son con unas cositas así. Bueno, reciben, ¿cierto? La velocidad, reciben el viento y esto empieza a girar de alguna forma. Y adentro tiene un generador, un motorcito que genera energía y esa energía se va a las casas. Ya llega a nuestras casas. O llega a donde tenga que llegar. Eso es en resumen. Eso, ¿ya? Entonces dice, respecto a la energía eólica, es correcto afirmar que la A no se considera limpia debido a los desechos metálicos de los aerogeneradores, pero sí se considera renovable, al igual que la energía obtenida de combustibles fósiles. ¿Ya? Después dice B, se considera limpia y renovable, al igual que la energía solar. C, se considera limpia y renovable, al igual que la energía obtenida de combustibles fósiles. Aquí la D parece que se la saltaron, entonces vamos a la D. Se considera limpia y renovable, al igual que la energía obtenida de las termoeléctricas. ¿Qué opinan? la B. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿La última opinión del día? ¿La B? ¿La B? ¿Ya? ¿Miguel? ¿Michi? Mm, ay, espera. Voy a leer de nuevo Tranqui. eh, Yo creo que... No, pero la no te B, preocupes. la B. La- Todos dicen que la B, estamos de acuerdo en la Sí. B. En la B. Se considera limpia y renovable, al igual que la energía solar. ¿Ya? Eso. Bueno, gracias chiquillos por estar hoy día. Profe, una pregunta. Dígame, dígame. ¿Aló? ¿Anastasia? ¿La energía de las termoeléctricas es renovable y limpia? Las termoeléctricas, las termoeléctricas liberan, ocupan combustibles fósiles, algunas, y liberan vapor de agua. El vapor de agua lo que hace es aumentar el efecto invernadero. Y de hecho, lo que más afecta en el efecto invernadero es el vapor de agua. Entonces, no son tan buenas. Y funcionan por combustibles fósiles muchas veces para hacer funcionar estos motores que trabajan con las termoeléctricas, trabajan con, ¿cómo se llama esta cuestión? A ver, Profe, dígame. va a iniciar pronto la otra clase. Me despido. Chao, Vicente, que te vaya Chao, bien. profe. Cuídese. Ocupan estas cosas gigantescas, estas cosas de acá, y una cuestión a escala. Pero sí, pasa eso. Bueno, los demás chiquillos vayan nomás. Bueno, y todos vayan si quieren. Ah, y tengo que pasarle la lista, tengo que pasarle la lista. ¿Quiénes vinieron hoy día? Vicente, Miguel, Anastasia y Michi. ¿Cuál? Antonella. Sí. Ya voy a pasar la asistencia. Está muy apurado, ¿cierto? Tienen que ir a la próxima clase. Jueves Mm, 3 de noviembre. Sí, ¿Cómo le ha ido con las otras clases? Esta Anastasia. bien, aunque
Por mi parte, igual no he podido ir últimamente mucho porque mi colegio está haciendo como la actividad de despedida. Entonces, Te cacho. Sí, no te he visto hace rato, Michi. sí, Miguel, Vicente y vi a Liceli en la. Bueno, Liceli también presente. Vale, 4, 5. Bueno, si tienen más dudas, me dicen. Algún ejercicio, no sé lo que sea. Guardar. Ya, ahí están presentes, chiquillos. No, no se me olvida nadie, ¿cierto? Creo que no. Ya, pues. Si no tienen dudas, me